Carlos Roberto Reina nació el 13 de marzo de 1926 en la ciudad de Comayagüela y murió en Tegucigalpa en el año 2003. Hijo del matrimonio compuesto por el señor Antonio Ramón Reina y Marina Ideáquez Ordóñez. Su esposa fue la estadounidense Bessie Watson, con quien procreó a Carla Marina, Roberto Antonio, Lolita y Florencia Reina Watson. Procedía de una familia de políticos liberales que en la década de los años 30 se opusieron a la dictadura del conservador Tiburcio Carillas Andino. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en 1954 por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se doctoró después en Derecho Internacional. Además, cuando estuvo destinado en Europa, amplió su formación con estudios en la Universidad de la Sorbona, en el London Institute of World Affairs y en la Universidad de Cambridge y Londres. Durante su etapa de estudiante universitario, en 1944, participó en una manifestación contra el dictador Carías, por lo que fue encarcelado y permaneció 5 meses en la penitenciaría central. En febrero de 1945 se exilió en El Salvador, país en el que vivió hasta diciembre de 1947. Dedicado a la actividad diplomática, desempeñó el puesto de secretario de Negocios en la delegación de Honduras en Londres desde 1956 hasta 1957 y el de embajador en Francia desde 1960 hasta 1963. Regresó a su país y fue encarcelado de nuevo entre los años de 1963 y 1968, coincidiendo con el gobierno militar del coronel Oswaldo López Arellano. En plena dispersión de su partido, el Partido Liberal, y con la mayoría de los dirigentes en el exilio, tomó el control interno de la formación hasta principios de la década de los 70, cuando fue desplazado, acusado de izquierdista, por el sector más conservador, liderado por Modesto Rodas. Dentro del Partido Liberal, formó sucesivamente las corrientes Izquierda Democrática, Alianza Liberal del Pueblo, ALIPO, y el Movimiento Liberal Democrático Revolucionario, M-Líder. Desde 1970 y hasta su elección como presidente de Honduras, se dedicó a la docencia como catedrático en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de su país. A lo largo de su dilatada carrera política, Reina desempeñó también los puestos de subsecretario de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores, presidente de la Asociación Liberal de Profesionales, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, diputado y vicepresidente del Congreso Nacional, vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, presidente de la Convención Liberal y coordinador general de la campaña presidencial de Jorge Bueso Arias en 1971. Fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, entre los años de 1979 y 1985. En 1986 fue nombrado agente por Honduras en la Corte Internacional de Justicia, cuando ésta dirimía el conflicto fronterizo con El Salvador a raíz de la Guerra de las 100 Horas en julio de 1969. Dimitió
En este último puesto meses antes de que en 1992 la Corte dictaminara a favor de Honduras, hecho que supo capitalizar en favor de sus aspiraciones políticas. Con la corriente movimiento reinista llegó a candidato de la presidencia de la República después de la elección interna de los liberales el 6 de diciembre de 1992. En la carrera por la nominación se enfrentó con el líder liberal Modesto Rodas Alvarado. Su proyecto político prometía modernizar el Estado, reducir la tasa de analfabetismo y mortalidad infantil y materna, y la creación de nuevas fuentes de trabajo y construcción masiva de viviendas. En las elecciones presidenciales y generales, celebradas en noviembre de 1993, se proclamó vencedor con el 54% de los votos frente al 42% de Osvaldo Ramos Soto. Además, gobernó con mayoría en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Tomó posesión del cargo en enero de 1994 en sustitución del presidente saliente y líder del Partido Nacional, Rafael Callejas. Reina encontró el país con una deuda externa que superaba los 3 millones de dólares y el aumento del déficit en su balanza de pagos, motivado por el descenso de sus tradicionales exportaciones de café y banano. Sin embargo, heredaba un índice económico positivo de su antecesor, con un crecimiento que pasó del 2,4 al 6%, aunque la pobreza continuaba afectando al 80% de la población. A principios de 1994, días antes de que tomara posesión el 27 de enero, se entrevistó con el presidente mexicano Salinas de Gortari y realizó un viaje a Estados Unidos donde consiguió el respaldo de los organismos internacionales de crédito para no recibir presiones en el inicio de su mandato. Llevó como designado a la presidencia a Walter López Reyes, quien desempeñó los puestos de jefe de las Fuerzas Armadas y comandante de las Fuerzas Aéreas, y el gabinete que presentó al Parlamento estaba formado por empresarios políticos y académicos. El 27 de enero de 1998 se dio el testigo de la jefatura del Estado a Carlos Roberto Flores, vencedor de los comicios celebrados en noviembre de 1997. Posteriormente, en octubre de 1998, Reina comenzó su periodo como presidente del Parlamento Centroamericano, donde permaneció hasta el 28 de octubre de 1999. Finalmente, el 19 de agosto del 2003, Carlos Roberto Reina se suicidó de un disparo en la cabeza a los 77 años de edad en su casa de habitación. Se presume que fue debido a una insoportable enfermedad de la que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo exigen al gobierno de Reina que privatice Hondutel, la empresa estatal de telecomunicaciones, SANAA, el Servicio de Acueductos y Alcantarillado, INE, la empresa de energía eléctrica. Reina y su gabinete económico se han avenido a privatizar Hondutel, pero se niegan a hacerlo con el SANAA y la ENE. La privatización de Hondutel se ha convertido en tema de debate de diaria primera plana en el país. El millonario Jaime Rosenthal, uno de los líderes del gobernante Partido Liberal, sostiene que la venta de Hondutel en unos
$8 millones podría servir al país para reducir el gravoso peso de su deuda externa. Los militares hondureños que administran Hondutel a nombre del Estado desde la década del 60 y que han venido luchando por la privatización de Hondutel a su favor, han tenido que aceptar a regañadientes la eventual venta de Hondutel a una empresa transnacional, pues no disponen de tanto capital. El empresario Juan Ferrera, actual ministro de Hacienda, declaró que los militares hondureños han administrado Hondutel con criterios políticos clientelísticos y con un alto grado de corrupción, y los desafió públicamente a que desmintieran sus declaraciones, encontrándose como respuesta con el olímpico silencio de alto mando militar. El presidente Reina ha convertido los acuerdos y desacuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en temas centrales de su programa económico. Esto se evidenció en su comparecencia ante la radio y la televisión nacional el 7 de marzo. En esta ocasión, Reina informó sobre su decisión de recortar el gasto estatal por la vía de la reducción del 10% del presupuesto de las instituciones centralizadas y descentralizadas del aparato estatal y por la vía de la reducción y la inversión estatal en obras de infraestructura. El presidente señaló como elementos medulares de su programa económico el mejoramiento del sistema de recaudación de impuestos y la solución a la severa crisis de energía eléctrica que atraviesa el país, autorizando a nuevas empresas privadas que se constituyen para brindar este servicio. La elevación del factor de valoración aduanera. No todo ha podido ser resistencia y forcejeo en estos primeros meses, antesala de que Honduras firme de la Carta de Intenciones con el Fondo Monetario Internacional para lograr de los organismos financieros internacionales y sobre todo el Fondo Monetario Internacional una posición más flexible, el Gabinete Económico de Reina decidió el 11 de febrero elevar el factor de valoración aduanera de 6.20 a 7.27 lempiras para aumentar los ingresos del Estado y contribuir así a la reducción del déficit fiscal. El Fondo de Valoración Aduanera es el valor oficial del lempira frente al dólar y se emplea para cobrar impuestos de importación en las aduanas del país. Cada vez que se ha incrementado el factor de valoración aduanera, el lempira se devaluó en relación al dólar en unos 100 puntos o más. Para evitar que esta vez fuera así, el director del Banco Central de Honduras acudió a una amplia gama de medidas de control que no evitaron que en el mercado negro el lempira se devaluara en unos 50 puntos. Obviamente, el incremento del factor de valoración aduanera ha actuado como un nuevo factor de inflación, encareciendo la vida a la mayoría de los hondureños. La decisión de elevar el factor de valoración aduanera se tomó en forma paralela a la de reducir la inversión estatal en obras de infraestructura y a la de mejorar los sistemas estatales de control en la recaudación de impuestos, para evitar la evasión y la defraudación fiscal. Se estima que el gobierno deja de percibir más de 1.000 millones de lempiras anuales por estas dos lacras. El banquero Jorge Bueso Arias, uno de los asesores económicos del nuevo gobierno, estima que un control estricto de la defraudación y la evasión fiscal harían innecesario el aumento o la creación de nuevos impuestos, que es lo que propone el Fondo Monetario Internacional. El gabinete económico del presidente Reina tomó también la decisión de reducir el encaje bancario en 2 puntos. Pasó del 36 al 34% a mediados de 1993,
El encaje bancario llegó a elevarse hasta el 42%. Se esperaba que con la reducción del encaje bancario y con nuevas reducciones graduales que ya se anuncian, las tasas de intereses de la banca privada pueden bajar, lo que servirá de estímulo a la actividad financiera y productiva del país. Sigue el neoliberalismo. ¿Podrá el régimen reinista apartarse sustancialmente del neoliberalismo a ultranza practicado por el régimen callejista? Con una economía tan débil y con tan fuertes presiones internacionales, esto parece casi imposible, asumiendo como posición básica de negociación la negativa a imponer nuevas cargas tributarias a la gran mayoría del pueblo hondureño. Los funcionarios del nuevo gobierno tratan de diferenciarse del gobierno Callejas, tratando de apoyar a algunos de los sectores sociales que fueron postergados por el radical neoliberalismo que éste aplicó y que solo sirvió para enriquecer al presidente y a sus amigos, empobreciendo a la gran mayoría de sus compatriotas. Bajo el liderazgo del ministro de Recursos Naturales y del titular del Consejo Superior de Planificación Económica, el nuevo gobierno se ha comprometido también a promover un programa de seguridad alimentaria que garantice a los hondureños los alimentos de su dieta básica. El pivote del programa es el diseño de una política de crédito preferencial a los pequeños y medianos productores del campo. Hasta ahora, se trata de un proyecto y sus frutos solo podrán verse en los próximos meses. Mientras tanto, y para superar la relativa escasez de arroz, el gobierno tuvo que autorizar una masiva importación de arroz del lejano oriente. Aunque Reina se ha comprometido públicamente a hacer una reforma agraria, sí se ha mostrado abierto a pactar cambios concertadores en la controversial Ley de Modernización Agrícola que aprobó el gobierno de Callejas en marzo de 1992. Entre los aspectos más polémicos de esta ley están las regulaciones que protegen las tierras ociosas de los terratenientes, que antes de la ley eran parte del fondo de tierras adjudicables a los campesinos. Las estipulaciones que permiten la venta de tierras de los campesinos del sector reformado a cualquier postor serían también objeto de reformas han desarticulado al movimiento campesino del país, pues en un centenar de grupos campesinos han vendido ya sus tierras a empresarios locales y extranjeros. Para paliar la situación de abandono en la que el régimen de Callejas dejó los servicios sociales públicos, el nuevo gobierno se ha comprometido a invertir el 35% del presupuesto nacional en estos rubros. Hasta ahora hay promesas y proyectos, pero Reina no encuentra aún el camino para neutralizar la severa inflación que agobia a la mayoría de los hondureños, que ven con angustia con sus salarios resultantes insuficientes para mantener una vida digna con lo básico asegurado. Hasta ahora, al Ministerio de Economía y Comercio no se le ha ocurrido otra cosa que suscribir una tregua con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, para que se congelen temporalmente los precios de 8 de los principales bienes de consumo de la canasta básica. Esta moratoria de precios tiene como propósito fundamental darle al gobierno y al pueblo un respiro mientras se concluyen las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La impresión general es que el régimen del presidente Reina todavía no arranca. En su comparecencia pública el 7 de marzo, el presidente anunció para un futuro indeterminado la suscripción de un pacto social entre todos los sectores del país con el objeto de lograr acuerdos básicos que conduzcan al mejoramiento de la vida de todos los hondureños. Se pronunció a favor de una sociedad civil fuerte, de un sector privado fuerte y de un Estado fuerte.
Lograr esto requería de una alta dosis de decisión política y de capacidad de maniobra que el gobierno actual no ha mostrado todavía. El pulso con los militares. La mayoría de los observadores nacionales e internacionales pronosticaron que en materia económica el país caminaría hacia ese híbrido que se ha dado en llamar neoliberalismo social. No se equivocaron. Hasta ahora las tendencias van en esa dirección, pero en materia política todos esperaban otra cosa. Esperaban más que el nuevo gobierno demostrara inteligencia y agallas para civilizar a la sociedad hondureña sometiéndose a los militares a la hegemonía del poder civil y para luchar a fondo contra la corrupción que tanto daño ha hecho a la vida institucional del país. En relación a los militares, Reina no hizo muchas promesas claras, pero sí asumió enfáticamente el desafío de convertirse en el abanderado de una revolución moral en la sociedad hondureña en general y en el aparato estatal en particular. Hasta ahora, el gobierno reinista ha mostrado debilidad ante los militares, al no hacer realidad la promesa que sí planteó, eliminar el servicio militar obligatorio sustituyéndolo por un servicio militar voluntario y educativo. El alto mando militar presentó una propuesta de servicio militar educativo pero obligatorio, que hizo quedar mal a Reina. Como debe ser un servicio militar voluntario y educativo, se ha convertido en tema de aguda controversia entre los civiles y los militares que se niegan a que la sociedad civil opine y decida en este asunto. El cumplimiento de esta promesa se ha convertido en una importante prueba para la credibilidad de Reina y en una señal de su decisión política de subordinar a los militares al poder civil. Un servicio militar voluntario daría lugar a una importante reducción de los efectivos y sobre todo del presupuesto del ejército, blanco de continuos cuestionamientos. El ministro de Salud, Enrique Samayoa, se quejó recientemente que a la salud pública se le asignasen 120 millones de lempiras anuales y a los militares 1.200 millones. La decisión final sobre la aprobación del servicio militar voluntario y una eventual reducción del presupuesto del ejército corresponderá al Congreso Nacional, sobre el que hoy llueven todo tipo de presiones en uno y otro sentido.